La videoconferencia se está programada para que dure 40 minutos pues en esta plataforma de Zoom y después por eso hay una segunda parte, un segundo enlace. Entonces si les dio dificultad de pronto con el primer enlace, me imagino que nos tengamos que pasar de enlace porque se me termine el tiempo, va a ser más complicado. Bueno, entonces no sé si Ay, yo no me veo, no lo sé. no tiene la cámara puesta. Yo apenas la acabé. No sé cómo es. Yo la saco de acá. No, dígale que yo ya comí, Laura. Bueno, entonces Bueno, deme una sola. les va a silenciar los micrófonos a ustedes para que entonces arranquemos y estemos Sí, revisando el sí. tema. Les voy a mostrar como de forma general cómo está configurada pues como la presentación que tenemos para hoy. Esta presentación va a estar también en una lección interactiva, entonces, uno, el video y dos, que la estudien ya como a profundidad en la lección interactiva para aquellos que no pudieron ingresar pues por alguna circunstancia. Yo ahorita mismo subo ese video a YouTube y en YouTube pues, se los publico en la plataforma que es la forma de publicar estas videoconferencias. Ya saben que si se nos agota este enlace, ahí está la segunda parte, inmediatamente nos vamos a pasar para la otra sala para volver a retomar. ¿Listo? Va a ser un poquito como muy como rápida en pasar las diapositivas. Si van teniendo alguna pregunta, activan el micrófono y me hablan. ¿Listo? Voy a poner esto más grande para que lo vean, porque hay en algún momento pues que voy rayando ahí en la diapositiva si les tengo que explicar algo. Acá hay una cosa importante y es por donde quiero arrancar y es cómo está definida la jerarquía de controles hoy, que yo creo que ustedes la conocen ya porque hemos hablado en los cursos y creo, bueno, ya vimos la cámara, entonces ya nos estamos viendo todas. Ya hemos hablado un poquito en el curso como de funciona hoy en Colombia la jerarquía de controles. Esa jerarquía de controles inició su, su recomendación en la GTC 45, pero el decreto 1072 la adoptó, o sea que es obligatorio que nosotros utilicemos la jerarquía de controles. Básicamente, nosotros que encontramos en Colombia, y es que teníamos esta situación en el país, y era que nosotros pensábamos en eliminar así pequeñito. Esta era la última opción que se estaba buscando en las empresas. Luego buscamos una sustitución, un control de ingeniería, pero la base de la pirámide la teníamos en los elementos de protección personal y en los controles administrativos. Cuando nosotros estamos hablando de riesgos, vamos a hablar de dos tipos de barreras. Unas barreras blandas, que esto es muy importante para la gestión de los riesgos. Cuando estamos hablando de barreras blandas, quiere decir aquellas barreras que dependen del comportamiento de las personas o que ocurran situaciones como por ejemplo que me tengan que supervisar, que esté escrita una política, que me den el elemento de protección. Son barreras que muy fácilmente me pueden generar accidentes porque dependen como en un 90% en una persona y en su voluntad o en la cultura de hacerlo o no. Y tenemos las ideales, que son estas barreras duras, que son las barreras que se consideran en seguridad, que son las barreras que están en el ambiente de trabajo. Si un trabajador eh, no quiere tener un comportamiento seguro, pues está el control de ingeniería y no se va a accidentar, o está un peligro que es menos riesgoso que otro cuando hice una sustitución. O definitivamente lo ideal es que yo logre eliminar ese peligro y que no exista. La eliminación es como el proceso más complejo de realizar porque quiere decir que a veces tenga que quitar el core del negocio cuando yo voy a decir que voy a hacer eliminación. Pero lo que queremos hoy en seguridad es que si esa pirámide se invierte, que esas barreras blandas sean la posibilidad mínima y que yo esté hablando de una base de una pirámide en barreras duras, porque las barreras duras no son controlables dependiendo del estado de ánimo de las personas, entonces yo tendría que hacer menos supervisión en la gente. Entonces aquí es como la entrada para cualquier peligro gestionarlo, que nosotros pudiéramos pensar en esta jerarquía de controles.
Básicamente en esta lección nosotros vamos a hablar de jerarquía de controles bajo o para el sector salud, porque ustedes en los sectores laborales están estudiando los controles para otro tipo de sectores: agricultura, acuicultura, biotecnología, industria farmacéutica, centros veterinarios, y en esos otros sectores pues hay unos controles específicos, y por eso es que el trabajo es que ustedes agrupen el control que identifiquen para ese sector, qué tipo de control es, cuándo se elimina, cuándo se hace una sustitución, cuándo se hace el control de ingeniería, la señalización o el EPP. Realmente cuando nosotros vamos a hablar de controles de riesgo biológico, vamos a estar muy centrados acá en los controles de ingeniería y en los controles administrativos. Hay muchísimos EPP desde el lado de normas de bioseguridad, pero tenemos acá unos. El tema de sustitución es compleja. Yo no puedo quitar un virus por uno menos peligroso, porque por ejemplo en la industria farmacéutica yo trabajo con virus atenuados para las vacunas. Yo no puedo reemplazar ese virus por uno menos peligroso. En un laboratorio que diagnostican tuberculosis, lo que hacen básicamente es manipular la bacteria para mirar si es bacilífero o no un paciente. Entonces, en un laboratorio que diagnostican tuberculosis, no me van a poder reemplazar esa tuberculosis por otro un agente menos peligroso. Siempre va a estar la tuberculosis, pero lo que yo voy a hacer es un control de ingeniería. Pongo una cabina de riesgo biológico para que la persona tenga contacto con el virus, pero va a estar siempre el agente. Y si estamos hablando de eliminación, este control casi que no lo vamos a encontrar mucho en el sector de peligros biológicos. ¿Por qué? Si yo estoy hablando de eliminar, por ejemplo, en el sector de la pesca, el contacto con algas, el contacto con moluscos, el contacto con estos agentes biológicos que se trae la pesca, pues la eliminación es que no vamos a pescar. Entonces la pesca es o el tema de riesgos biológicos en pesca, en salud, en veterinaria, es difícil de eliminar. Es un tema muy complejo y muy pocas veces se logra. Casi que tendríamos que dejar de hacer la actividad misional de una empresa para quitar los agentes biológicos. Vamos acá a seguir. Vamos a ver 7 tipos de controles, que básicamente son los procesos de aislamiento que se dan en los hospitales, los procesos de ventilación, los procesos de higiene de manos, los dispositivos de bioseguridad, los procesos de limpieza hospitalaria, la vacunación, que es un control administrativo, y los procesos de bioseguridad, cómo se da la vigilancia a la salud de los trabajadores, los elementos de protección individual y la educación y el entrenamiento de las personas. En aislamiento hospitalario, nosotros básicamente lo que estamos haciendo con el aislamiento es que después de que un paciente o que un animal, porque esto también se da en el sector de veterinaria o en ciertos sectores como de la agropecuarios, que el animal está identificado con una enfermedad, básicamente lo que vamos a hacer es separar el agente del contacto con las personas que van a tener contacto con esa persona o ese animal. Los protocolos de aislamiento son medidas para controlar la infección, que están encaminadas a disminuir la posibilidad de transmisión de ese agente hacia otras personas. Y las cadenas de transmisión se rompen básicamente por el tipo de agente que tenemos. Entonces lo que hace el aislamiento es, si es un agente que se transmite por vía respiratoria, van a tratar de interrumpir esa transmisión vía respiratoria poniendo una barrera. Si es por vía de contacto, lo que vamos a hacer es tratar de eliminar la posibilidad de contacto con superficies, por ejemplo. Lo que vamos a hablar de aislamiento es específicamente del sector salud. Hay 6 tipos de aislamiento hoy que manejamos y son un tema de precauciones estándar, que lo manejan para cualquier tipo de paciente. Hay unos aislamientos aéreos o respiratorios, que los aislamientos aéreos o respiratorios son los que conocemos como de micropartículas. Son esas partículas que son muy pequeñas en micras, que es lo que conocíamos antes como los aerosoles. Hay un aislamiento por gotas, que las gotas son ya partículas o agentes mucho más grandes.
Hay unos aislamientos por contacto. Por contacto es que el agente biológico tiene la capacidad de estar en superficies, en objetos inanimados y no solamente transmisión persona a persona, que es uno de los tipos de aislamientos más complejos que hay que tener mucho cuidado. Está un aislamiento protector. Básicamente cuando ocurre este aislamiento es que yo estoy protegiendo a mi paciente del personal que lo atiende, y hay un aislamiento por vectores que se da para aquellas enfermedades que son transmitidas por mosquitos, por ejemplo, o por zancudos, para evitar que piquen al paciente infectado y se puedan llevar el virus o el agente y lo transmitan luego a otras personas. Está por aquí mi hija brujeando de la videoconferencia. En precauciones estándar, entonces básicamente es independiente del tipo de paciente que tengamos, lo que Profe, qué pena, interrumpo un momentico. Claro, dime. El aislamiento protector no es como el preventivo. Ese es el preventivo, es cuando yo tengo un paciente inmunosuprimido o un paciente que yo tengo que acabo de hacer una cirugía muy grande y lo que yo tengo que hacer es protegerlo del personal que lo va a atender. Como prevenir. Para prevenir que le ocurra una infección a él, porque como todos tenemos una flora normal, entonces lo que yo estoy haciendo es proteger al paciente del personal que lo va a atender, porque yo como personal de salud estoy sana, pero tengo una flora normal en mi cuerpo que no me enferma a mí. Pero si esa flora llega en contacto con el paciente que está en un estado de inmunosupresión o en un estado de una cirugía muy grande que hay que cuidarlo, entonces lo que va a hacer es que se va a volver esa flora una oportunista para él y lo va a infectar y le puede generar una complicación a ese paciente. Esas precauciones... Bueno, muchas gracias. Listo. Estas precauciones estándar básicamente se aplican es para evitar el contacto de fluidos corporales con el personal de salud, y ahí salen todas las medidas de bioseguridad, evitar tener contacto en piel no intacta y en las mucosas. Ya eso luego a profundidad entonces lo leen, que es básicamente todos los procedimientos o los protocolos que hay que tener antes de entrar en contacto con ese paciente, el tipo de lavado de manos que debe estar presente siempre aunque se realicen o se utilicen guantes, el tipo de jabón pues que se debe utilizar. En casos de precaución universal pues solamente necesita un jabón de tocador, no se necesita un jabón antiséptico. Los guantes siempre se deben utilizar cuando uno tenga contacto o tenga la posibilidad de entrar en contacto con fluidos corporales del paciente, y mascarilla y gafas cuando existe ese riesgo de salpicadura. A veces el personal de salud dice, no, es que yo no tengo el riesgo de salpicadura, pero en temas de atención de pacientes es preferible estar protegidos a que ocurra un evento que no esperábamos, sobre todo con pacientes en áreas de urgencias quirúrgicas, o sea, siempre usarlas. Las batas no tienen que ser estériles, el equipo que usa el paciente debe evitarse el contacto con el uniforme, con la ropa de las personas que están atendiendo a ese paciente. Y los objetos punzantes, pues descartarlos. Esas son como las normas. Hay unos usos del ambú. El ambú es un material que se utiliza para hacer reanimación de los pacientes. Ya no se utilizan los métodos tradicionales de reanimación boca a boca. No sé si se acuerdan ustedes que antes este método sí era muy utilizado, pues ya existen algunos mecanismos para evitar que mi boca entre en contacto con la boca del paciente, que haya una barrera o que haya... Cuando tenemos una barrera, yo no sé si conocen el llaverito, que es como un plastiquito que se ponen acá en la boca y ya yo le doy respiración al paciente. Ese es un método o es un control de ingeniería. Sí, eso es nuevo. Una barrera. Pero existe otro mecanismo que es que ponen una mascarita y empiezan como a insuflar con una perita y le dan ambú al paciente. Esa es la mejor técnica porque yo evito toda posibilidad de contacto boca a boca. Está el tema de la habitación pueden compartirla con otros pacientes, la puerta siempre debe estar cerrada y las visitas pues no están restringidas, o sea que todos de entrada ingresamos a un hospital bajo la metodología o bajo el tipo de aislamiento con precauciones estándar. Todas las personas pues entran con precauciones estándar.
Se pueden tener traslados durante al interior del hospital. Si van a dar la alimentación, no necesitan tener una alimentación exclusiva para el paciente, y la limpieza diaria pues se hace de forma general. Luego vienen los aislamientos aéreos, y es cuando nosotros podemos tener la posibilidad de que los microorganismos se transportan a través del aire y que mantienen suspendidos o pueden permanecer suspendidos en esas partículas de polvo que están en el aire. Yo no sé si ustedes alguna vez han mirado a través de unas de luz que se ven como unos punticos como si estuvieran flotando en el aire, y que cuando no hay luz uno no los percibe. Siempre en el ambiente Sí. hay esas partículas suspendidas. Entonces lo que hacen los microorganismos es que a través de esas partículas de polvo que hay en el aire se transportan, y nosotros los podemos inhalar, inclusive con una buena distancia. Entonces, porque estos van a depender del flujo del aire que haya al interior de la habitación. Generalmente en esas habitaciones, como tenemos una gran cantidad de partículas, lo que se sugiere es que la habitación tenga una extracción con filtro EPA. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en la habitación garanticemos de ese paciente una ventilación negativa, o sea, una circulación del aire para que haya un recambio constante de aire. Generalmente, cuando uno tiene en las oficinas aires acondicionados, los aires acondicionados no hacen extracción de aire y entrar el aire, sino lo que hacen es una recirculación de aire todo el tiempo. Yo tengo un aire acondicionado y lo que él me va a hacer es circular todo el tiempo el mismo aire. Lo mismo pasa con los ventiladores. Los ventiladores todo el tiempo circulan la misma cantidad de aire que hay al interior del espacio que están ventilando. Lo que se recomienda ya en aislamientos es que yo pueda tener una forma de sacar el aire de la habitación y de ingresar aire limpio, filtrado en un filtro que se llama EPA. Como si le pusiéramos una mascarilla a ese sistema de aire acondicionado que me va a filtrar todo el aire que ingrese con un 95% y me filtra partículas menores a 5 micras. Con el fin de que todo el aire que entra a esa habitación salga y que ese aire que quedó ahí adentro pues no esté circulando con el microorganismo. Y este es el mejor método y es un control de ingeniería para este tipo de aislamientos. Si uno no puede garantizar procesos de ventilación, todo lo dejan los EPPs. Cuando nosotros podemos garantizar sistemas de extracción forzada de aire, tenemos un buen control. Realmente, si hablamos de Medellín, solamente 2, 3 clínicas de Medellín tienen esos sistemas de extracción forzada en habitaciones. O sea que nosotros estamos hablando que los controles en los hospitales básicamente están en uso de EPPs, y que si la gente no usa el elemento de protección personal tiene un riesgo alto de estar en contacto con el agente biológico. Acá sí es necesario usar protección respiratoria con filtro, mascarillas N95. Ustedes van a encontrar mucho esta mascarilla en los hospitales, que se utiliza para filtrar el 95% en partículas menores a 5 micras. Es una mascarilla que tiene varias formas. Una es redondita, que es verde, otra tiene la mascarilla tipo pato, que parecen como si fuera una boca de un pato. Y lo que va a hacer esa protección respiratoria es garantizar que todo lo que esté respirando, cuando voy a estar ahí con el paciente, esté filtrada por esa mascarilla. Esa mascarilla no pierde su efectividad con el tiempo de uso. Los fabricantes generalmente recomiendan las 24 horas de uso acumulado, que si tiene un adecuado almacenamiento. Lo que encontramos hoy en hospitales es que las personas no llevan o un control de tiempo, o los almacenamientos son muy defectuosos, o las doblan o las guardan de una forma inadecuada durante un turno de trabajo, o las dejan expuestas al aire, o sea que las van a seguir filtrando todo el tiempo. En los aislamientos por gotas, ya estamos hablando que ese tipo de aislamientos son para partículas de gran tamaño, o sea, mayores a 5 micras. Esos aislamientos por gota generalmente los vamos a tener cuando hay secreciones respiratorias. Pues miren, cuando el paciente tose, estornuda, habla, no solamente cuando respira, como a diferencia de los aerosoles, que es todo el tiempo. Aquí en los aislamientos por gotas
Básicamente el personal que está muy expuesto es el que esté muy cerca del paciente haciendo procedimientos, porque como son partículas de gran tamaño, generalmente esas partículas van a caer al suelo, pues no tienen la capacidad por el tamaño de quedarse suspendidas en el aire. Entonces necesita un contacto muy estrecho, por ejemplo, una terapeuta respiratoria que le esté haciendo un procedimiento en la boca, intubando al paciente, que yo esté muy cerca del paciente, lo haya tenido que reanimar, que no quiere decir que si yo le administro un medicamento en la vena, le cogí una vena, pues ya estuve en contacto estrecho. Entonces, en este tipo de aislamientos, usted necesita estar a menos de 1 metro de ese paciente, muy cerca de su vía respiratoria, para decir que estuvo expuesto en el aislamiento por gotas, y por eso es que muchos hospitales hoy ya no utilizan esta diferenciación entre aislamiento por gotas y aislamiento por aerosoles, sino que algunos se han homologado y hablan de aislamientos respiratorios, para tratar de que la gente conserve o guarde todos esos protocolos de cuidado frente a ese tipo de pacientes. Las habitaciones generalmente en los dos tipos de aislamiento respiratorio y goto son individuales. Si es un lugar pues donde muy alejado, en unas zonas muy alejadas, pues podrían tenerse 2 pacientes en la misma habitación, pero tienen que tener la misma infección, o sea, el mismo agente biológico. Pero sí es necesario que la habitación trate de ser individual, y ahí es donde entran todos los protocolos para las familias, porque entonces uno se lleva eso para la casa y ahí empiezan las transmisiones cruzadas. También se utilizan mascarillas N95 si voy a utilizar directamente, voy a trabajar directamente con los pacientes. Como a veces a las personas es difícil generarles esta conciencia de cuándo es respiratorio y cuándo es un contacto estrecho, cuándo es más alejado. De protocolo se utiliza con todas las personas las mascarillas N95 para cualquier tipo de aislamiento respiratorio. El equipo, entonces, aquí nosotros utilizamos equipos únicos para el paciente, porque esas partículas pueden caer en esas superficies. Si el paciente hay que trasladarlo de un área al otro, por ejemplo, le mandaron un rayos X y hay que llevarlo a imágenes diagnósticas, el paciente debe usar una mascarilla, porque cuando tose y habla, él disemina. Bueno, ya casi se me va a terminar me quedan 10 minuticos en esta charla, entonces en 10 minuticos nos cambiamos de sala, ¿listo? En el traslado de pacientes lo vamos a limitar estrictamente pues a lo necesario, y hay que sacar al paciente protegido con una mascarilla. En el aislamiento por contacto, básicamente lo que necesitamos hacer aquí es evitar los contactos piel-piel o indirecto con los objetos que tocaron el paciente. Acá sí las habitaciones deben ser individuales del paciente, eh, tienen que tenerse unos protocolos muy estrictos de lavado de manos, de guantes, de bata, para proteger mi cuerpo, mi ropa e inclusive el cabello. En muchas ocasiones para las mujeres que tienen cabello muy largo es preferible que se pongan un gorro, ingresen con un gorro a la habitación de este paciente para evitar cualquier posibilidad de contacto con ese ambiente del paciente, que todo puede estar contaminado. Generalmente acá, por ejemplo, hay que tener equipos de limpieza, la trapeadora, el paño con el que limpian o sacuden exclusivo para el paciente, para evitar hacer una contaminación cruzada. El equipo entonces único para el paciente, y en los traslados de los pacientes deben limitarse, y si hay que hacer un traslado de ese paciente, hay que hacer desinfecciones inmediatamente de los sitios por donde ese paciente transite. Luego viene entonces el protector, que la finalidad de ese aislamiento es que los enfermos se infecten a razón del personal que los está atendiendo. También es una habitación individual para evitar pues esa posibilidad de entrar en contacto con otros pacientes. El tema de la bata y la mascarilla es la quirúrgica, la sencillita, ya no se necesita N95, y la posibilidad de yo ingresarle cualquier microorganismo al paciente. El lavado de manos es estricto, y si yo voy a hacer algún procedimiento en el paciente, pues todo debería ser estéril para poder garantizar esa inocuidad o esa asepsia que necesitamos. En los vectores, básicamente lo utilizamos mucho acá en Medellín con el dengue.
con el dengue, con el chikungunya, y es un paciente que tengamos que hospitalizar por dengue, inmediatamente va a tener un aislamiento por vectores poniéndole un toldillo para que un mosquitero, un toldillo, para evitar que zancudos puedan picar al paciente y se lleven el virus pues hacia y empiecen un foco de transmisión. Hay unas recomendaciones que da la Organización Panamericana de la Salud que deberíamos utilizar con todos los pacientes. Lo primero es qué deberíamos hacer cuando llega un paciente a la recepción de un hospital para evitar con el personal, por ejemplo, administrativo, otro personal que no sea de salud, ese contacto con agentes biológicos. Generalmente ustedes van a encontrar si trabajan alguna vez en una clínica en seguridad y salud en el trabajo, y es que toda la gente administrativa es riesgo 1 y la gente, los enfermeros, los médicos son riesgo 3. Nosotros consideramos que la gente administrativa, las admisiones que recibe el paciente, el vigilante que está en la entrada del paciente recibiéndolo, no están en contacto con agentes biológicos, pero si vamos a hablar de vía respiratoria, pues ellos podrían entrar en contacto con ese paciente. Entonces acá con estas recomendaciones lo que nos dicen es que no sabemos con qué diagnóstico está llegando un paciente a un servicio de salud y que como no sabemos con qué diagnóstico llega, deberíamos tener como mínimo elementos de protección personal para limitar la posibilidad de contagio. Bueno, yo ya... Profe, porque, por ejemplo, hola, Sí, dime. yo trabajé en el área de aislamiento del Pablo Tobón, Sí. de pacientes con Klebsiella. Ujú. Se supone pues que es una bacteria demasiadamente contaminante, bueno, y resulta que los familiares llegaban, tenían sus precauciones y sus cuidados dentro del hospital, mientras visitaban a su paciente, mientras estaban con él, pero fuera del hospital ya salían pues sin bata, sin nada, ya habían tocado el niño o el paciente, entonces ya se perdía como esa, pues pienso yo que ya no había como ese cuidado. Entonces, pues, referente a lo que usted está diciendo, que uno no sabe cuando llegan a una parte, pues a una sala de recepción, uno no sabe con qué llegan. Entonces, yo no sé ya de ahí para, o sea, del hospital para afuera, cómo se tratará eso. Bueno, Porque ahí sí queda uno como pensando. generalmente ustedes van a encontrar como una situación que menciona Diana y es la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella, ustedes la van a escuchar como la KPC y es una de los bichos, como dicen en los hospitales, más miedosos porque la KPC es totalmente un microorganismo que da solamente a nivel intrahospitalario. O sea, si a usted alguna vez le dicen que su familiar tiene KPC, lo adquirió en el hospital. Es muy poca la probabilidad de que ocurra que usted en su casa y llegó y ya tenía KPC. Generalmente, cuando uno está mucho tiempo hospitalizado es donde encuentra la KPC. La KPC es un microorganismo muy resistente tanto a los antibióticos como a los desinfectantes de limpieza y desinfección tradicionales. Entonces, con la gente con la KPC, cuando uno detecta ciertos casos en una unidad, termina aislando todos los pacientes y es muy difícil salir de esos brotes. Cuando uno tiene KPC, generalmente brotes. Entonces, miren, por ejemplo, Pablo Tobán, sé que es una de las instituciones que tiene un piso exclusivo para el tema del KPC, porque se vuelve muy difícil manejo, se vuelve tan resistente que ya se vuelve como lo común que ocurre y es que se infecten de KPC. Pero hay instituciones que han logrado salir de los brotes de KPC con medidas estrictas en esos aislamientos. Realmente, cuando uno trabaja en salud, y como uno no está viendo los microorganismos o los agentes biológicos, uno se vuelve muy confiado. Y confiado es que uno va a trabajar de uniforme y llega a su casa y cuando es estudiante lava la ropa aparte de la de su familia. Y ya cuando es trabajador de la salud, hay personas que ya lo mezclan y porque no ven nada, no está sucio, pues no es, los microorganismos no van a ser visibles. Entonces hay medidas que uno pudiera extremar. Hay personas que solamente, por ejemplo, cuando tienen un proceso gripal, las personas de su familia no se contagian porque inmediatamente toman medidas y ellas mismas se aíslan. Desinfecto el teléfono si lo uso para que mi otro familiar que lo va a utilizar no
no se contamine con el virus, porque son temas de superficies. En el tema de los pacientes y sus acompañantes, es difícil la educación hacia los familiares en los temas de los cuidados que deben tener, porque generar la conciencia de que hay un peligro que yo no veo es difícil, a veces sí es difícil para los trabajadores de la salud. Ahora para un acompañante que dicen, esa clínica son muy cansones, me ponen a vestirme con un montón de cosas y no me dejan estar con mi paciente. Entonces los procesos de educación hacia las familias son complejos, sobre todo con temas de estrictos lavado de manos, el uso de las ropas y demás. El Pablo Tobón es una de las instituciones, por ejemplo, que lava las batas de sus médicos al interior del hospital, cosas que no ocurren en otros hospitales. Usted lleva todo su uniforme de trabajo para su casa y usted encarga el proceso de lavado y desinfección. Y realmente yo no conozco ninguna enfermera que desinfecte sus uniformes, los lava con jabón normalito, Ariel, Fab, cualquier de jabón, pero no le hace un proceso de desinfección con temperatura, que básicamente es lo que hacen las lavanderías con ciertas sustancias químicas y con temperatura. Nosotros pues en la casa lavamos normalito un proceso de lavado con agua fría y con jabón, y en el mejor de los casos Ariel o Fab. Pero ese tema de la conciencia hacia esos otros elementos es complejo. Ya se me va a acabar el tiempo en esta videoconferencia, entonces venga, vamos a salirnos de acá porque yo tengo menos de un minuto y vamos a ingresar a la otra, ¿listo? Entonces venga, vamos a salir de acá, voy a cerrar esta y nos pasamos entonces para la otra sala. Listo. Ay, se me olvidó cómo me salgo. Ya se las va a finalizar.